¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía Social, bienvenidas, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Claudia Villegas, estamos en este espacio que realizamos en colaboración con el periodista Julio Hernández Astillero y su equipo y la revista Fortuna. Vamos a seguir platicando sobre el sector eléctrico, qué sucedió con estos apagones entre el 7, el 8 y el 9 de mayo, por qué salieron de trabajo, de operación, al menos 17 plantas, cómo comenzó el problema, es el calor, es el mantenimiento, es la falta de inversión, de todo eso vamos a hablar ahora, pero antes quiero informarles que acaba de darse a conocer la inversión extranjera directa, que representa todo este capital que empresas extranjeras traen a nuestro país en el marco de la relocalización de cadenas productivas. Este informe de la Secretaría de Economía nos habla de una cifra histórica. Quise detenerme un poquito, aunque este programa no es de notas, de información en tiempo real, porque tenemos una inversión extranjera directa por 20.300 millones de dólares. Vamos a ver la primera gráfica de este reporte. Vean ustedes cómo va creciendo la inversión extranjera directa. Tenemos un crecimiento de 9% respecto al mismo nivel de inversión en 2023, cuando fue de 18.636 millones. Y esto es importante porque las voces más catastrofistas pues auguraban que con la decisión de la Reserva Federal de no bajar las tasas de interés porque considera que la inflación todavía sigue siendo persistente y necia, como dicen los funcionarios de la Reserva Federal, bueno, que no se darían inversiones por el momento, que no iba bien la economía estadounidense. Desde hace pues años, desde que inició el gobierno del presidente López Obrador, se dice que la economía de Estados Unidos caerá en recesión y pues sigue con crecimiento, y la relocalización de cadenas productivas, que por cierto hay una página en donde se puede mirar desde la Secretaría de Hacienda cuáles son esos decretos que se han publicado para impulsar industrias como la de bienes de capital, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con transporte. Ahí en la página de la Secretaría de Hacienda, que se las vamos a presentar en otro programa, vamos a revisar, porque aunque sea usted dueño de una pequeña empresa o vive en Estados Unidos o quiera hacer algún negocio, puede perfectamente encontrar ahí oportunidades, porque es el único programa en el marco del gobierno de la Cuarta Transformación que tiene incentivos fiscales. No hay otro. Como lo hemos dicho, en este gobierno solamente se reservaron los incentivos fiscales para petróleos mexicanos, por supuesto, también para impulsar el sector eléctrico y para la relocalización de cadenas productivas en este momento. Bueno, ahora sí, vamos a platicar qué sucedió con el sector eléctrico, y me da muchísimo gusto recibir en Economía Social a nuestro amigo, al experto Ramses Pech. Bienvenido doctor, aquí a Economía Social. No sé si ya está conectado, producción. Si no, mientras tanto, les voy a contar. Sí, buenas tardes. Aquí está el doctor, parece que tiene un poquito de problemas con su cámara, pero quiero recordarles que el doctor Ramses Pech, pues es ingeniero químico de la Universidad Autónoma del Carmen, es especialista en procesos petroquímicos con la Universidad Autónoma del Carmen también, tiene una maestría en Administración de Empresas Internacionales por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, una maestría en Administración de Empresas en la Comunidad Europea por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y tiene un diplomado en gerencia en empresas, modelos económicos y de contratación para empresas tecnológicas de Monterrey. Lo más importante de este impresionante currículum, desde mi perspectiva, es que tiene 28 años de experiencia en la industria de hidrocarburos, upstream, midstream y downstream, geotermia, electricidad, energía y economía. Y desde hace varios años tenemos la suerte
que el doctor Ramses Pech es un estudioso de los fenómenos petroleros, de la energía, y siempre tiene una visión pues muy periférica. Él no se está ocupando de si estuvo bien o mal lo que hicieron gobiernos anteriores, él estudia lo que es. A ver si ahora sí tenemos al doctor Ramses Pech en la línea, en este programa de economía social. Me acordé cuando estaba en la radio. Les quiero contar que lo quise invitar porque resulta que tenemos pues un fenómeno atípico en medio de una creciente necesidad de energía. Les voy a contar por qué. Las temperaturas en este momento están muy altas, 7, 8 y 9 tuvimos temperaturas pico que llevaron a que la demanda de energía aumentara, pues a niveles que fueron superiores a los 400,000 megawatts. Aquí tengo los datos correctos mientras se conecta el doctor Ramses Pech para que él nos explique. Él es el experto, pero miren, les cuento, tuvimos más de 400,000 megawatts cuando evidentemente tenemos una capacidad de generación mayor. El problema fue que salieron de operación, aquí están los datos correctos, 47,234 megawatts, la capacidad es de 53,000 megawatts, cuando una planta de la empresa que es todo el complejo de plantas, de centrales eléctricas que el gobierno compró al grupo Iberdrola, a la española Iberdrola, que por cierto en estos días en España es muy interesante observar cómo está teniendo números históricos, le está yendo bien a Iberdrola, porque por ahora, en estos días, allá en Europa, insisto, se dice que el motor económico europeo podría comenzar a reanudar su actividad, y eso son buenas noticias, porque Europa fue, pues, o ha sido el último eslabón de la recuperación económica. Va a pasar en España, va a pasar en Italia, ojalá que pase en Alemania, porque les ha ido muy mal. Y ahora Iberdrola tiene buenos números y sobre todo tiene en la tesorería, tiene en liquidez más de 6,000 millones de dólares que el gobierno mexicano pagó por un paquete de plantas. En ese paquete de plantas, déjenme decirles, amigos, que se confirmó que una de las plantas de Iberdrola que se adquirió y que ahora administra México Infrastructure Partners, que es un fondo de inversión que por mandato del Fondo Nacional de Infraestructura nacionalizó estas plantas. Se hicieron pues una serie de operaciones, ingeniería financiera para que MIP y el Fonadim pudieran controlar este paquete de plantas. Bueno, para ser breve sobre este tema, Altamira 3 y Altamira 4 fueron las primeras centrales que salieron del Sistema Interconectado Nacional, el SIN, el sistema eléctrico del país. Salieron de operación, se interrumpió y esto generó que comenzara, porque el sistema está interconectado y el SENACE debe cuidar la estabilidad del sistema. Esto generó una serie de suspensiones de centrales para no poner en riesgo el sistema, para ir equilibrando las cargas y potencias y poder ir administrando de una manera muy ordenada al sistema eléctrico, para que no suceda en México como lo que sucedió en algún invierno en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Cuando se les acabó el gas y no había electricidad porque no podían tener electricidad de otras regiones. Es diferente el sistema de energía en Estados Unidos, es diferente el sistema eléctrico, y bueno, de eso vamos a platicar. ¿Son los apagones un evento atípico, como dijo el SENACE, o son resultado de una deficiencia estructural histórica? Y ya está con nosotros nuestro querido amigo doctor Ramses Pech. Gracias por estar aquí, Ramses, y por compartir con nosotros pues todas estas análisis, todas estas investigaciones que has hecho sobre el sector eléctrico. Y bueno, pues gracias, Ramses. Buenas noches, ¿cómo está, Claudia? Un saludo a todo el público que nos está escuchando.
Muchas gracias, Ramses. Bienvenido. Gracias. Ramses, tenemos preparada una presentación que en cuanto tú nos digas la podemos si queremos compartir. Podemos iniciar y como lo hemos hecho siempre, conforme vayamos las marchas, lo vamos haciendo. Muy bien. Ramses, ¿por qué el cepo del sistema eléctrico mexicano? Diríamos como el talón de Aquiles. Es como la cárcel que estás dentro de un sistema y un mercado eléctrico que se necesita liberarse porque si no lo hacemos en el corto plazo, vamos a colapsar. Hoy que estamos teniendo un alto incremento en la demanda y sobre todo lo que estamos esperando del crecimiento entre un 3 a un 6% de la demanda que se tiene en los próximos 10 años. Entonces, el problema aquí... ¿Mande? Sí, no, es decir, Ramses, esta época de calor inusitado nos sirvió como un ensayo general de lo que puede ser el incremento de la demanda cuando tengamos en serio la operación de plantas vinculadas con la relocalización de cadenas productivas. Sí, pero esto no nomás fue de este año. Acuérdense que el año pasado, el 20 de junio, nos pasó. Más o menos también en la pandemia hubieron ciertos picos de demanda donde hubo ciertos problemas, pero el problema que radica hoy en día es que la temperatura, por ejemplo, en la Ciudad de México, el año pasado estaba fluctuando en el mes de mayo entre 26 y 27 grados, hoy está fluctuando entre 28 y 29, hoy tuvimos temperaturas por arriba de los 33 grados, sí. Y lo que tenemos la sensación térmica, que eso es muy importante, que lo tiene que tener en cuenta el público, es una cosa es la temperatura exterior y otra es la sensación térmica, y la sensación térmica hay que sumarle el asfalto que están en las calles, los edificios que no permiten circular el aire, la combustión que se están llevando a cabo en los motores y todo aquello que genera un calor nos da un incremento de sensación térmica cuando estamos en el exterior y eso lo que da esta sensación incrementa la demanda porque ahora la gente quiere estar más fresca en los lugares donde están haciendo sus actividades. Este es el contexto, esto es lo que estamos viviendo, amigos y amigas, y el doctor Ramses Pech nos propone una premisa. Los apagones son un problema que tiene solución con la inversión, pero el incremento de la demanda será el dolor de cabeza del usuario final al tener que pagar más por lo consumido. Y bueno, recordar, doctor, que tenemos un mercado donde hay subsidios. Esto puede ser también un problema para finanzas públicas. Y va a empezar a ser porque acuérdense que se le da a la Comisión Federal de Electricidad una cantidad de dinero para subsidiarlo en los ingresos y aparte la ayuda gubernamental, que simplemente es lo que nos dan para la parte de compensar un poco las pérdidas que se están teniendo por parte de la Comisión Federal de Electricidad ante la generación que se tiene de una baja eficiencia y los costos de transmisión y distribución que en México por cada peso de kilowatt que tú estás pagando, entre 40 y 60 centavos corresponden a la transmisión y distribución de la electricidad desde las plantas de generación. Si continuamos con la presentación, a ver, yo creo que algo muy importante que dejar en claro, a ver, todo el mundo habló el día martes y tuvimos lo que le llama el SENACE, lo que le llama la declaración, una cierta cantidad de generación de electricidad para mantener el sistema constante y que todo el mundo pueda tener la electricidad en su momento dado, dependiendo de la demanda y el consumo que se tenga. Si está por debajo de esto, existe una alerta. ¿Y qué es lo que sucede? Que las plantas que generan la electricidad tienen que estar, por así decirlo, listas cuando se necesite generar una mayor cantidad de electricidad. Y esto por lo regular son las plantas de ciclo combinado, que estas por lo general no se apagan, por así decirlo, en forma burda, como si nada más hiciera una hornilla de la estufa, ¿no? Se mantienen ellas constantes a unas ciertas revoluciones y cuando se necesitan, incrementan la generación de la electricidad. Entonces, lo que pasó el día martes, también pasó el día 20 de junio del 2023, pero aquí lo más importante hay que dejar claro, a ver, el martes hubieron 3 eventos que en un sistema interconectado nacional como que tenemos hoy en día en nuestro país, quitando las Baja Californias, que es un sistema aislado, solo que lo que es la parte nacional, como está regionalizado, hubo un primer evento entre las 4 y las 5 de la tarde y este evento se derivó de un incremento de la temperatura. Esto se focalizó mucho en la parte
noreste de nuestro país, en Tamaulipas, Nuevo León y la parte de Coahuila, donde hubo un incremento mayor de la demanda neta con respecto a la demanda pronosticada. Y esto es lo que ocasionó que de las 5 a las 6:30, al querer cubrir esa demanda que se incrementó en unos minutos anteriores, hubieron ciertas plantas que no pudieron arrancar en el tiempo necesario y tuvieron que salir fuera de operación. Y al tratar el SENACE de meter energía eólica para compensar la pérdida, en algunos lugares donde se producen las mismas, no había la velocidad del viento necesaria para producir la demanda. Entonces, estos dos factores conjugaron con el SENACE, que tiene que repartir la electricidad a toda la República Mexicana. Y luego de las 6:30 a las 7 de la noche, tarde de recordar que el año pasado platicamos sobre el horario de verano, que hoy no lo tenemos ya. Entonces, de las 6:30 a las 7, dice el SENACE que se incrementó la demanda. Y este incremento de la demanda hay que entenderlo, que es cuando empieza el mayor consumo por la parte de las personas, la parte de los comercios. Y hoy que tenemos estas temperaturas de sensaciones térmicas altas, bueno, se incrementa más todavía la demanda. Recordemos que si tenemos una hora menos de luz, significa que el alumbrado público se tiene que prender cuando ya empieza a oscurecer. Tenemos que la gente llega a oscuras y tiene que prender la luz de su casa. Vemos que los comercios tienen que prender la luz, los hoteles tienen que prender las luces de sus lobbies, pasillos o como tengan que ser, y las industrias, bueno, y algunas oficinas se permanecen abiertas. Ahora imaginen la época de calor que tenemos, en donde llegas a tu casa, o estás en un comercio, o estás en un restaurante, o en una parque, en un centro comercial, y hay un grupo de gente, entonces hay un calor que necesita los compresores jalar más electricidad. Entonces, tener una hora menos de luz hoy en día está estresando a las plantas de generación. Entonces, lo que pasó el martes fueron 3 eventos. Primer evento, incremento de la temperatura entre las 4 y 5 de la tarde, la salida de algunas plantas de generación de electricidad y la falta de generación de algunas renovables, no por la ineficiencia, sino por la falta de la materia prima, que en este caso fue el aire. Y en tercero, tuvimos un incremento de la demanda derivado a que tenemos una hora menos de luz. Entonces, si le damos en la siguiente, aquí yo quiero ser bien claro, estos datos son del SENACE. La gráfica negra, la línea negra son datos de mayo de 2021 y de la parte del eje de las X son las horas del día. El eje de las Y son los kilowatts que se consumen por cada una de las horas. En verde está el consumo del 2022 y en rojo del 2023. Estoy esperando los datos del 2024. Pero si ustedes pueden dar cuenta, cuando se tenía el horario de verano, si se dan cuenta, la línea negra y la línea verde empieza la mayor demanda a las 20 horas. Ahora que ya no tenemos el horario de verano, si se dan cuenta, empieza a las 7 de la noche. Entonces, vayamos nosotros a lo más menos a las 4 a 6 de la mañana. Es más bajo comparado con las 7 de la noche, entre las 4 y las 6 de la mañana, que la mayoría de la gente se levanta. Hay un menor consumo. ¿Dónde está concentrada la mayor demanda? Entre las 7 de la noche hasta la 1 de la madrugada, cuando ustedes van viendo que ya después de la 1 empieza a bajar. Entonces, donde está el inconveniente hoy en día es en este problema de las 7 en adelante. Recordemos que todo mundo a estas horas todavía hay gente y mucha gente que está demandando la electricidad. Esta gráfica me ha ayudado mucho para comprender, y esta misma gráfica ustedes la pueden ver en forma constante en el SENACE. No sé si tienen oportunidad, ¿me puede ayudar, Claudia, a entrar al SENACE? Sí. Para explicarle al público, usted que tiene el acceso ahí en internet. Sí, claro. Para que el público, con esta información que se tiene, la gente pueda determinar y saber la realidad de que está sucediendo en cada una de sus regiones que están en la República Mexicana. Y vuelvo y repito, quitando la parte de las Baja Californias, que son sistemas aislados. Entonces, nomás pongo entre usted a la página del SENACE y me la pone y me ayuda. Ándele. Sí. Más para abajo. Lo vamos a hacer didáctico esto. Dele más para bajito. Más, todavía más. Ahí donde está los 47,000, usted presiona arriba. Del lado derecho. Uno más, donde dice 47,839. Ahí, presiónelo. Sí.
Ok, pero ahí vamos a entrar a una página donde van a ver ustedes las gráficas. Paciencia porque es página. A ver, ya está corriendo, ¿ah? Bueno, lo que vamos a notar ahí, ahorita que entremos, vamos a ver la misma gráfica, pero este es el pronóstico que está haciendo el SENACE en forma diaria. Si le puede presionar a ver otra vez, a ver si... Y ustedes van a notar en cada hora cómo va a estar haciéndose la parte de las horas. ¿Pudo entrar? Creo que donde hay que apretar es en donde están los números, en la cifra ahí. 47,000. Ahí apriételo y debe entrar. Pero bueno, sí. Para explicarle al público, aquí lo más importante, y creo que hay que quitar un tabú, porque todo el mundo pensaríamos que la mayor demanda en nuestro país es entre las 5 y 7 de la mañana, porque supuestamente todo el mundo se levanta. Es incorrecto. Es incorrecto. La mayor demanda que se tiene empieza a incrementarse la demanda a las 9 de la mañana, se incrementa hasta las 5 de la tarde, 3 de la tarde, 5 de la tarde, a las 5 empieza a descender y vuelve a incrementarse el pico a partir de las 7 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Entonces, por la mañana no tenemos el mismo impacto. Porque... No tenemos el mismo impacto. Si quiere, mientras ponen la presentación, si entra el SENACE, bueno, si le da oportunidad en el momento que podamos entrar. Sí. A ver, déjeme ver. Le voy a poner a la producción el enlace. Sí, ya se lo... Ahí en el chat. Y ya lo vamos viendo nosotros para que continuemos. Si quiere, continuamos con la gráfica. Okay, ya se la puse a la producción. Esa no es. Sígale, la que sigue. Ok, ahí. Esto es importante que el público también pueda observar mientras vemos los datos del SENACE. Ya les mandé el enlace a la producción. Cuando lo tengan nos avisan de favor. Pero si se dan cuenta ustedes, en los meses de mayo se empieza a incrementar la demanda. Esto es del año 2023 y empieza a descender en septiembre. Como vemos las temperaturas del mes de mayo hasta septiembre, donde están los mayores consumos, si yo comparo con los años anteriores que llevamos monitoreando, hemos visto un crecimiento entre el 3 y el 4%. Esto es un dato muy importante para la gente. Según la Comisión Federal de Electricidad, por cada grado que tú quieras acondicionar el lugar donde tú estás haciendo tus actividades, se te puede incrementar el consumo de la electricidad entre un 3 hasta un 6%. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo vivo en un lugar que está a 35 grados en el exterior y quiero tenerlo a 25. Tengo que bajarle 10 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si lo bajo 10 grados y trabajo el aire acondicionado por 7 horas, se me puede incrementar el consumo entre un 20 y un 30% en forma mensual, el costo de la electricidad. Entonces, aquí otra cosa importante que hay que entender en la siguiente gráfica, que nada más agarré las plantas de ciclo combinado, que es la que tiene el más grueso, si ustedes los pueden dar cuenta. Arriba, como ustedes pueden dar, es las carboeléctricas, que es lo de morado, sigue las eólicas, luego sigue la fotovoltaica, luego sigue las plantas de ciclo combinado y las hidroeléctricas. ¿Qué quiero que ustedes puedan ejemplificar? De abajo son las horas, desde las 12 de la noche hasta las 24 horas del día. Ustedes pueden ver que es constante las carboeléctricas que están produciendo esa cantidad. Y vemos la parte de las eólicas que es constante, pero el problema es dependiendo de las zonas. Y si ven la parte fotovoltaica con paneles solares, es lo rojo que entra en un periodo de tiempo a las 7, 8 de la mañana y termina alrededor de las 6, 7 de la noche, porque tenemos una hora menos de luz, de acuerdo a los horarios. Pero si se dan cuenta, las hidroeléctricas a partir de las 6 de la tarde ya empiezan a incrementar la generación de la electricidad, que es en la parte de arriba. ¿Qué está sucediendo con las hidroeléctricas? Las presas, la mayoría, donde se puede turbinar para hacer, están la mayoría, casi un 60%, 70%, están por debajo de los niveles del 60 al 50%. Y eso es peligroso porque no podemos estar desfogando
la electricidad de las hidroeléctricas para que puedan compensar esta parte. Entonces tienen que entrar otro tipo de plantas que en el momento dado tienen que ser plantas de ciclo combinado y esto va a aumentar el consumo del gas natural porque una carboeléctrica tarda 48 horas para reaccionar, no nomás es prenderlo. Las más rápidas de prendido son las de ciclo combinado o las térmicas. Entonces, como ustedes pueden ver con toda esta conceptualización, todo esto que yo estoy así en forma burda, el SENACE lo tiene que hacer en minutos, segundos, y tiene que mover rápidamente la electricidad por las líneas de transmisión. Si me ayuda con la siguiente. Sí, quiere que ahí está. Sí, pero si quiere para ponerlo en vivo, que es esta la gráfica que queríamos llegar. Si me ayudan con el internet. Sí, voy a intentarlo. Ahí está, ahí lo tiene ya. La línea azul, la masa más tenue, en la parte de abajo es la demanda pronosticada. ¿Sale? Y la línea más fuerte, abajito pueden ver, denle un poquito más para abajo, para ver lo que, no, ahí está, ahí lo tienen. La línea bajita es el pronóstico neto, lo que se pronostica que se va a consumir. Y la línea azul más fuerte es lo que es la demanda neta, es lo que se está dando. Y lo negro es lo generado. Si ustedes pueden ampliarlo tantito, si ustedes pueden verlo, ¿dónde está el pico? A las 6, 7 de la mañana. Eso empieza a crecer después de las 7 de la mañana la demanda, en la parte izquierda. ¿Ya lo ven ahí? Pero no es tan constante. ¿Y cómo va subiendo el consumo de la demanda? Va subiendo junto con la generación, la línea negra. ¿Lo ven? Y a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche ya ve que todo el mundo ya está regresando a sus casas y a las 7 de la noche ya ven cómo se incrementa. ¿Ven la gráfica cómo está? Por 1 hora menos de luz. Esta misma gráfica, esto es a nivel nacional, cuando había el horario de verano, ese punto se prolongaba a las 8 de la noche y eran menos horas que las plantas tenían que estar generando la electricidad. Era más prolongado, como vimos en la anterior gráfica. Si ustedes pueden ver donde dice la región, lo presionan y ahí van a ver la zona central es lo que correspondería a todo el Valle de México y todo, y vean el comportamiento. Sí. No generan toda la electricidad, se la tienen que mandar de algún lado, pero fíjense la demanda cómo es. Ahora pongan ustedes en la península de Yucatán, es peninsular. ¿Ya lo vieron cómo está? No producen toda la electricidad, se la tiene que mandar el SENACE de algún lado. Y eso es lo que satura las líneas de transmisión y eso después vamos a platicar. Pero si se dan cuenta cómo está. Entonces, esto es lo que tiene que hacer el SENACE, tener las demandas y todo lo demás. Si quiere, regresamos a la presentación. Y ya la gente puede ir jugando con esta gráfica que todos los días el SENACE tiene que hacer. Bueno, esta misma gráfica que ustedes vieron, esto es lo que sucedió el martes. Si pueden ver ustedes, a las 5 de la tarde se incrementó la demanda y esto ocasionó un gran problema, que es lo que vimos nosotros. ¿Le da la que sigue? Bueno, ya hablamos de todo esto. Vamos a hablar en forma burda, no voy a decirlo técnicamente para que todos podamos entender. El sistema, el mercado eléctrico está formado por 3 ejes importantes. La generación, el suministro y el comercializador, que es donde está el usuario final, y las líneas de transmisión y distribución, en este momento dado, son controlados por la Comisión Federal de Electricidad, pero es una potestad que tiene hoy en día la nación y esto se lo da, la facultad se la da a la Comisión Federal de Electricidad mantener, operar y controlar que las líneas de transmisión funcionen. Voy a hablar de la generación donde se produce la electricidad. Hoy en México, la generación de la electricidad, el 75% del control del total de la electricidad que se produce en México lo tiene la Comisión Federal de Electricidad. Y todo el mundo me va a decir ¿por qué? Muy fácil. Tiene sus propias plantas, tiene los contratos de productores independientes de energía que en el permiso que les otorgaron, solo pueden vender la electricidad o entregarla a la Comisión Federal de Electricidad. Las subastas de largo plazo solo pueden entregarla a la Comisión Federal de Electricidad y por lo tanto quien tiene el control hoy en día
es la Comisión Federal de Electricidad, de toda la electricidad que se genera en este país. Una vez que se genera, el SENACE tiene que distribuir a toda la República Mexicana toda esta electricidad dependiendo de la demanda y los pronósticos que tiene. Y por eso tenemos las líneas de transmisión, que lo que ustedes ven cuando van en las carreteras, esas torres altas, que esas son las torres de transmisión. Esas torres de transmisión, para así decirlo burdamente, llegan a las subestaciones. De las subestaciones que ustedes ven ahí, que están afuera de las ciudades o de los pueblos y todo, que están encerradas en unas bardas, ahí llega electricidad, se produce y se tiene que distribuir. Lo estoy diciendo en forma burda nada más. De ahí van a pasar a las líneas de distribución, donde hay unos transformadores que controlan el tipo de electricidad que se va a requerir. No es lo mismo tener un ventilador que consume electricidad de un voltaje de 110 de tensión que un aire acondicionado mini split que necesite de 220. Entonces, hoy en día, y lo voy a dejar este ejemplo, supongamos que en la colonia donde yo vivía habían 10 casas, pero las 10 casas usaban ventilador. 5 casas empezaron a usar aire acondicionado y tuvieron que cambiar la tensión 220. Pero ese cambio no aguanta más. Pero llegaron 15 o 20 casas más, pero utilizaron aire acondicionado. Pero esa línea de distribución no aguanta y no hicieron el reforzamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que como son electrones, se tiene que abrir la cuchilla y al abrirse la cuchilla, por eso vemos los apagones. Ya. Eso es lo que se está protegiendo. El problema no está en la generación. Hay capacidad, pero necesitamos más plantas de generación. Hay líneas de transmisión, no las suficientes porque se necesitan, porque cuando llegue el nearshoring se va a necesitar una mayor cantidad de electricidad para los parques industriales, que hoy están sufriendo los parques industriales. El problema lo tenemos en las líneas de distribución que llegan ya sea a industrias, comercios, hoteles, casas y todo relajo. Entonces, con el ejemplo que le acabo de decir, imagínense un transformador que está construido para una temperatura de no más de 32 grados y está sometido a 35, 38, 40 grados, pues va a reventar. Sí, Ramses, quiero interrumpirte un segundo porque yo tengo un punto que quiero que tomes en cuenta para saber si a lo largo de tu plática lo podemos ir comentando. Este argumento de que se necesitan más líneas de transmisión es precisamente para mí el punto de quiebre entre la relación de CFE y los generadores privados de electricidad. Porque de acuerdo con la Constitución, CFE tiene el monopolio de la transmisión. Ellos se dedicaban a generar electricidad, o se dedican todavía los que siguen haciéndolo, pero quieren que CFE cargue con el costo de la transmisión. Al final del gobierno de Enrique Peña Nieto y al principio también entiendo del gobierno actual, ya algunas empresas, según lo que me contaban, tomaron en cuenta que era tan importante la transmisión que para traer energía eólica, por ejemplo, de un parque en Oaxaca, muy lejos, ellos podían invertir también en líneas de transmisión. Y estoy leyendo ahora un reporte sobre que este es un problema no solo de México, Ramses, es un problema de todo el mundo que se tiene que resolver porque no solo lo puede cargar una parte de la ecuación. ¿Qué opinas de eso? Que hay un error y una precisión que vamos a dar. A ver, los contratos de autoabasto que estaban con la anterior ley y que pasaron con la nueva reforma energética, no se modificó el cobro de las líneas de la electricidad, porque se respetó, y eso es lo que yo tampoco estoy de acuerdo, de autoabasto, en donde ellos generaban la electricidad en un punto y llegaba a otro punto y lo que hacían era un SWAT, y el costo del envío de la electricidad no lo cobraban. Eso es lo que estaba pasando solo con los de autoabasto. Las nuevas plantas nuevas que están con la nueva reforma energética y todas aquellas que están con la nueva reforma, estas tienen que pagar un cierto porcentaje de la transmisión y la distribución que cada año la Comisión Reguladora de Energía le dice a la Comisión Federal de Electricidad cuánto tiene que cobrar. Eso está desde que inició la reforma energética. Las nuevas plantas tienen que pagar
por cada kilowatt que se transmite y por cada que se transmite por la línea de distribución. Hay un pago que sale en el diario oficial y ya desde hace 4 o 5 años se está yendo. El problema solo estuvo en los contratos de autoabasto y ahorita lo que está sucediendo es si yo quiero poner, supongamos, yo quiero poner una planta de generación y voy con el SENACE que me tiene que hacer 3 estudios, y de los 3 estudios que me dice el SENACE, ¿sabes qué? Tu planta la puedes poner y te puedes interconectar aquí a esta línea de transmisión, pero tienes que reforzar tú la línea de transmisión, y eso es costo que tiene que pagar la empresa. Así está dictaminado dentro de la normatividad y la ley. O te dice el SENACE, no te puedes interconectar y tienes que poner tu propia línea de transmisión y tu propia subestación. Esa infraestructura nueva te da 2 opciones la ley. O tú la operas o se la entregas a la nación para que la nación la opere y tú tengas el beneficio de no tener ese costo. Eso es para las plantas nuevas. Lo de autoabasto, que es lo que ha pasado en estos últimos días, es que hay que agarrar a todos los contratos de autoabasto, pasarlos con la nueva ley, y ahora sí que todos los que tengan un contrato de autoabasto tienen que pagar lo que dictamina la Comisión Reguladora de Energía, que cada año en el diario oficial establece cuánto hay que pagar por cada kilowatt que transmites y distribuyes. Pero Ramses, esto claramente no fue suficiente, porque nos encontramos de pronto con un déficit en las finanzas de CFE. Yo sé, esas son las reglas, pero en la práctica no sucedió. ¿Qué consideras que debería cambiar para tener una ecuación que no solo fuera más justa, Ramses, sino que permitiera meter más dinero de los privados también a transmisión sin violentar pues los mandatos constitucionales? Bueno, yo creo que ahí se tendría que hacer algo con público-privado, como se hace, por ejemplo, en China, hacen la parte privada. En Estados Unidos estuve revisando, y estoy aquí yo en Estados Unidos revisando también esto, y me he encontrado, por ejemplo, he ido en estos últimos días a varios generadores y varios de transmisión, y me han explicado muchas cosas, y sobre todo aquí en Texas, que es un sistema aislado, pero yo creo que la parte más importante, y como tú lo dices, la parte de medular de transmisión, y se necesita inversión privada, porque la realidad, de acuerdo a los datos del Prodecent, de los que sacan cada año y lo que se informa en cada parte del gobierno en cada año, pues líneas de transmisión no han sido muchas, las de distribución no han sido las adecuadas, y hemos encontrado ciertas regiones que están aisladas todavía y necesitan una alta cantidad de electricidad que pueda llegar a esto, y unos problemas es las líneas de transmisión. Ahorita no se ha hablado de problemas de incendios. Ustedes recordar que cuando hay quema cuando vamos a entrar a un poquito más de temperatura, vamos a encontrar incendios, y esos incendios lo que han causado es que también las líneas de transmisión entren en shock, se salga la electricidad, no continúe porque se tiene que proteger, y muchos de esos cables que ustedes ven en las carreteras no se han reforzado para aguantar temperaturas altas, ya sea por la quema y todo lo demás. Entonces, se necesita hacer inversiones, y creo que la única forma hoy en día es hacer la parte privada. Y qué bueno que más esta pregunta, porque mira, ya hice una revisión de muchos proyectos, y en el año 2017, 2016, proyectos, su tasa de interés que tenían para hacer un proyecto, por ejemplo, en la parte de energías renovables, sobre todo eólica y solar, habían tasas que no pasaban del 2 o el 3% del costo del dinero, del financiamiento para apalancar un proyecto. Ahorita, después de 5 o 6 años, con las tasas de interés que estamos viendo en el mundo, se han encontrado proyectos que han tenido que pagar, y su costo financiero ha estado entre el 10 y algunos hasta el 18%. El problema aquí es que, como en México se necesita que esa electricidad se entregue, por ejemplo, las subastas de largo plazo a la Comisión Federal de Electricidad, la ayuda gubernamental tendría que aumentar porque alguien tiene que asumir ese costo, porque no se le puede trasladar directamente, porque una de las políticas que tiene la ley actual es que no se incremente la electricidad por arriba de la inflación. Es ahí el problema. Perdón, Ramses, perdón que te interrumpa, pero entonces yo lo pongo diferente, porque lo que yo encontré en mis investigaciones periodísticas es que el esquema anterior tenía un incentivo para que se colocaran emisiones de deuda, emisiones de SECADES, y bueno, tú eres un experto en este tema, tú sabes la cantidad
de proyectos de inversión que daban rendimientos muy altos. Entonces, a lo mejor lo que se tiene que hacer para que no se tengan incentivos por parte del Estado mexicano, bajar la tasa de rendimiento de los proyectos. Y sí estoy de acuerdo contigo, con las tasas de interés como las tenemos ahora, ¿qué proyecto va a ser rentable? Pero entonces, ¿cómo encuentras la ecuación sin que necesites apoyo del gobierno? O te hago otra pregunta, tenemos incentivos fiscales para el nearshoring, para la relocalización de cadenas productivas, tanto de la ley de chips como en México. De hecho, iniciamos el programa diciendo que hay una página en Hacienda que tiene toda esta explicación. ¿Tú crees que debería de entrar ahí, en ese paquete de incentivos, la electricidad? Tendría que verse un modelo de no solo de incentivos, sino de que exista alguna forma, porque, por ejemplo, energías renovables y eólica y solar, hay que dejarlo hay que dejar claro, muy claro. No por decir que vas a poner una planta de 100 megawatts, vas a producir 100 megawatts una planta eólica o solar, es el 30 o 35% que se tiene de eficiencia. Y en las plantas solares aumenta si pones baterías, eso es de sabido. Entonces, ahorita el inconveniente que tenemos todos nosotros que estamos viendo sobre los proyectos no es tanto si te va a dar un incentivo al gobierno, sino que la pregunta aquí es, ¿cómo le hacemos nosotros? Porque la tecnología no existe en México, sino que tenemos que importarla. Y te lo digo este ejemplo porque ahorita en la mañana ya ves que lo que emitió el presidente Biden, lo que los aranceles a China. Esto es un mensaje muy claro para México. Tú no vas a utilizar el TEMEC para que ensambles cosas, paneles solares, que sabemos que los chinos son los que tienen los paneles solares, el mercado. No vamos a permitir que alguna tecnología china o algo que venga aquí a México, le pongas el sello de hecho a México y lo quieras vender a mi país. Ese es un mensaje que nos está diciendo muy claramente hoy Estados Unidos, que el TEMEC no van a permitir que se use como un trampolín para tecnologías y todo que se tenga que realizar. Aquí en México lo que tiene que hacer es, a ver, no tenemos tecnología, no producimos tecnología, necesitamos tener líneas de transmisión, sí. ¿Quién nos puede ayudar? Bueno, pues hay que establecer el cómo y cómo pueden venir. Necesitamos plantas de generación de ciclo combinado que puedan reducir las emisiones de dióxido de carbono, porque sabemos que el gas natural en México es el que más dióxido de carbono emite a la atmósfera. Entonces hay que establecer qué es lo más conveniente, y esto te lo digo porque cada día que está pasando, la Comisión Federal de Electricidad se le está dando un mayor subsidio, usted y tú lo has visto en los últimos años, de 60,000 millones que se daban hace 4 años, 5 años, hoy está casi a los 90,000 millones de pesos que se da por todo esto que está sucediendo. Y ahora que tenemos las plantas de Iberdrola, que es parte de la Comisión Federal de Electricidad, pues se van a incrementar cierta cantidad de los costos, y es importante que debamos de entender que dependerá mucho de la eficiencia que se tenga, cómo se operen estas plantas, cómo se va a tener un mejor rendimiento en cada uno de los dineros de los demás 6,000 millones de dólares que se le pagaron a Iberdrola y que en algún momento dado se tiene que recuperar. Pero una cosa muy importante de que hay que dejarle claro al público, los proyectos de generación de electricidad dependen mucho de quién y cuánto tiempo te van a comprar la electricidad. Y hoy los proyectos que se tenían a 20 años, te acordarás cuando salieron las subastas de largo plazo, que hicieron proyectos a 20 años, hoy los proyectos no están pasando y los bancos o los que te prestan el dinero te dicen que no, máximo de 10 años. Entonces, hay muchas cosas que hay que estar observando financieramente para poder hacer un proyecto. Trump's speech, de verdad es que cuando platicamos contigo quisiéramos tener 2 horas. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo y yo quisiera que nos dieras un comentario final sobre ese tema que tú señalaste, invitarte si puedes el próximo viernes o cuando tú digas para continuar con la conversación, pero entonces vamos a pagar más, por ejemplo, este bimestre vamos a pagar más, la CFE nos va a dar subsidio. ¿Qué nos espera en el corto plazo, en este año? No, nomás voy a poner la presentación rapidito donde está la gráfica de temperatura y ahí empezamos y ahí hago el comentario. Muchas ahí la gracias. presentación, no, la que sigue. En esa. Sí. Fíjense ustedes la temperatura promedio desde 1960 hasta 2024 de esta información que está ahí en la página. El promedio que se tiene en todos estos años. Ustedes pueden ver las líneas, por ejemplo, Culiacán.
Culiacán se mantiene entre mayo a junio por arriba de los 35 grados y una sensación térmica hasta los 43. Los de Mérida, con sensación térmica arriba de 40. La Ciudad de México está en 27. Pero si se dan cuenta, cortando mayo a septiembre, son los mayores de temperatura. Lo que propongo yo al público es, ahorita que tengan oportunidad, y ahorita antes de dormir, y bueno, y que no vayan a soñar pesadillas, revisen la parte de recibo de luz, vean qué tarifa tiene, y si quieres el viernes les explicamos al público cómo leer su recibo y todo, pero cada tarifa doméstica tiene una tarifa que es regulada por la CRE y ese servicio nomás lo da la Comisión Federal de Electricidad. Está la tarifa desde la 1 hasta la 1F. De la tarifa 1B hacia adelante, de 28 grados hasta 33, dependiendo donde vengas, donde vivas tú, ese va a ser la cantidad de dinero que tú vas a pagar. No sé si me pueden adelantar unas 2 gráficas más. Rapidito. Sí, porque esa es muy buena. Es esta, miren. Hicimos un ejercicio, en general, que un hogar consumiera 20 kilos por día, 610 al mes. Ahí están las tarifas, 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Y te dicen las temperaturas. Si tienes de 25 grados, estás dentro de la tarifa 1A y ves la temperatura. ¿Y cuánto me voy a pagar de mayo a septiembre en promedio? Es lo que pagarías. Entre más alta la temperatura, menos pagas de electricidad porque tienes un mayor rango. Pero fíjense, cuando la tarifa 1 llegas hasta los 141 en adelante, ya vas a pagar 3.70 pesos por cada kilowatt. Es decir, cuando ya llegas a 142, te vas a pagar ese kilowatt de adicional 3.70. La 1A de 151, 3.70. Pero fíjense la 1F, hasta los 2.501. Entonces revisen la parte del recibo, cuál es su tarifa, y en la parte del medio les dicen los rangos de consumo. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado, que si tienen, por ejemplo, una tarifa 1B, y donde viven realmente las temperaturas están a 30 grados, exijan que les pasen a la tarifa 1C para que amplíen el rango. ¿Por qué? Porque si estás en la tarifa 1B con 28 grados, en el kilowatt 226 en adelante ya vas a pagar 3.70. Por eso se te va a subir el recibo de luz. Imagínate que hace un año tenías 3 ventiladores para tu cuarto. Estoy dando un supuesto. Y tuviste un buen aguinaldo y te dices, va a hacer calor, y compré mi aire acondicionado y adopté mi registro de luz y todo para 220. Pero consumía 5 kilowatts y ahora voy a consumir 20. Sí. Pero tiene la tarifa 1B, pero voy a consumir 500. Entonces, 224 kilowatts me van a costar 3.70. Ya se me subió el recibo la luz. Porque estás consumiendo más, Ramses. Claro. Entonces, depende de la tarifa. Por ejemplo, si tú vives en la Ciudad de México, tienes la tarifa 1. Pero si le pusiste un aire acondicionado y empiezas a consumir de arriba de 141, pues ya te van a costar los de 141 adelante 3.70. Te van a dar ayuda gubernamental, pero la ayuda gubernamental ya sabemos, es de la bolsa izquierda a la bolsa derecha, porque son de impuestos. Ramses, gracias de verdad por esta explicación, por esta clase, que siempre son clases para ti. Te dice Alfredo Lozano, Ramses sí es un gran estudioso porque los medios de comunicación no lo invitan, claro, medios públicos, porque los medios tradicionales no saben nada, solo malinforman. Lo que comentas, Ramses, sí sabes. Una felicitación. Gracias. Para el maestro Ramses Pech. Recuerden que se necesita atraer el nearshoring, nos dice Héctor Lobo, y obviamente eso va a aumentar la demanda en cualquier horario. Cierto, Héctor, gracias por estar acá. Y Alemania regresaría a quemar carbón, pues ese es un riesgo también. Ramses, ¿qué te parece si quedamos con nuestros amigos, con Laura Adriana, Héctor Lobo, Pablo, de que nos veamos acá el viernes? Les invito un helado virtual para seguir con el calor. Vamos a estar juntos el próximo viernes aquí en Economía Social con el maestro, con el doctor Ramses Pech. Y vamos a tocar 2 puntos, si te parece, Ramses. Debemos regresar al horario de verano, ese que decían que no era el horario de Dios en los pueblitos, así dicen, o tenemos que seguir pues lidiando con todo esto. Sería una solución.
¿Qué te parece si platicamos el próximo viernes? Sí, y el público, si tienen preguntas, bueno, podemos contestar cada una de sus preguntas y tendríamos tiempo para contestar preguntas. José Martín de la Rosa, nos vemos el viernes si te parece. Dice que ¿por qué Chiapas tiene tarifas altas siendo productor de energía con sus hidroeléctricas? Parece pues una paradoja, ¿no, Ramses? Que es la tabla última que vimos, que revise la parte de su recibo y que vean el promedio de la temperatura en la página que está ahí, que está en la gráfica que platicamos, y lo que tienen que hacer es ir con esta parte del gobierno estatal y ponerse de acuerdo con el federal, como lo hizo Tabasco y lo está haciendo Mérida y creo que también Quintana Roo, sobre cambiar las tarifas a la 1F por el incremento, sobre todo la temperatura que está el promedio por arriba de 33 grados. Pues parece o parecía un escenario distópico medir las tarifas por temperatura, que los consumidores estuviéramos tan atentos de todo esto. Gracias, Ramses, otra vez. Amigos de Economía Social, nos vemos el próximo viernes. Ya aceptó Ramses Pech. Ya no lo pudimos despedir, pero hasta luego, querido Ramses. Gracias. Hasta luego, cuídate, que tengas buena noche. Buenas noches, gracias, Juan Manuel. Y bueno, pues nosotros somos Economía Social. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. Déjennos su like, suscríbanse, recomienden, reenvíe el programa a sus amigos que nos ayudan mucho. Gracias, Juan Manuel, por todo el apoyo. Yared Arciniega, Revista Fortuna. Quédense con el maestro Julio Hernández Astillero. Hasta el viernes.